Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la iniciativa de reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca modificar esta figura legal en lo que se presume trataría de hacerlo más ágil y accesible. Para hablar de este tema, me acompaña Claudia de Buenhuna. Ella es una destacadísima abogada, académica y litigante, tiene su propio despacho de abogados, es mediadora certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y tiene la gran distinción de haber sido la primera mujer en presidir la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre 2021 y 2023. Y además es una gran comprometida por las causas de la democracia y los derechos humanos, especialmente también los derechos de las mujeres. Querida Clau, bienvenida a Ventana Política. Gracias por estar aquí. Querida Vero, muchas gracias. Al contrario, para mí es un placer estar contigo, con tu público en este podcast. Muchas gracias de nuevo siempre y déjame empezar así por lo más básico, porque creo que muchas veces asumimos que los temas se saben y cuando son tan técnicos como hablar del amparo, creo que es importante empezar por preguntarte qué es el juicio de amparo y sobre todo por qué es importante dentro de la legislación mexicana, por qué decimos que es un timbre de orgullo para México en el sentido de la protección de los derechos humanos. Mira, sí, claro, es fundamental saber de qué se trata, ¿no? El juicio de amparo, desde luego, es la figura jurídica más importante y así ha sido considerado mundialmente y de hecho ha sido copiado por muchos países por lo que significa. ¿Qué es el amparo? Es la defensa que tenemos los ciudadanos, personas físicas o personas morales, empresas, etcétera, ante las violaciones a nuestros derechos humanos por parte de cualquier autoridad, ya sea una autoridad federal, local, la Suprema Corte, los juzgados, digamos, ayuntamientos, quien sea autoridad y cometa un acto que se presume violatorio de nuestros derechos, entonces se puede pedir un juicio de amparo. ¿Y qué es el amparo? Pues el amparo es la protección, ¿no? Claro. Oye, y bien dices, esto es una defensa de justamente violaciones cometidas por autoridad. Es decir, para todo lo demás tenemos todo el resto de los juicios. Cuando es entre particulares, ¿no? O entre empresas, individuos y demás, tienes todos los demás recursos, demandas y litigios a tu alcance. Pero lo importante aquí es que sea un acto de autoridad que lesione, como dices tú, alguno de los derechos. Y te pregunto, en este contexto, la reforma propuesta y que está, digamos, ya presentada y en trámite en el Congreso por la presidenta Sheinbaum, ¿cumple ese objetivo que decía yo al principio? O sea, que se busca hacer el del amparo un recurso más ágil, ¿o cuál es la intención? En el sentido, te lo pregunto, de si se necesita una reforma o estamos hablando de que pues ya no se le debería de mover nada, cosa que tampoco lo creo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, digamos, en este contexto? Mira, aquí es un acotamiento, es decir, bien dijiste que teníamos los otros juicios justo, nada más, así un pequeño paréntesis. Los otros juicios son, por ejemplo, familiar, civil, mercantil, laboral, etcétera, y el amparo procede contra la última resolución en esos juicios o contra las resoluciones intermedias, que son amparos indirectos. Pero claro, procede cuando un juez emite una sentencia. Un juzgador, ponemos, porque puede ser juez, magistrado, y ya finalmente ministro ya no procede el amparo. Pero cuando un juzgador determina algo que está violando mis derechos, puedo yo pedir un amparo, en la última instancia. Ahora, sí, también contra una ley, ¿no? Hay que decirlo. No, desde luego. El amparo contra ley procede en dos momentos. Uno es cuando la ley sale y automáticamente me está afectando. Por ejemplo, una ley contra los giros mercantiles y yo tengo un giro mercantil, tengo un comercio, entonces me afecta y yo tengo 30 días para pedir un amparo. O cuando, sin tener un giro mercantil y en un futuro lo tengo y entonces me aplican esta ley,
también yo puedo pedir un amparo. Es Claro. autoaplicativa y heteroaplicativa, pero ya son tecnicismos. Sí. Ahora bien, el amparo de verdad no había que moverle nada, porque el amparo estaba muy bien hecho, o sea, la ley de amparo estaba muy bien hecho y iba evolucionando. El amparo digamos, en 1941 se previó como un amparo individual para las personas, se fue ampliando y llegó a ser el amparo colectivo que se autorizó, más bien que se amplió en la reforma constitucional del 2011 y en la ley de amparo de 2013. Entonces, estos juicios colectivos, cómo tratarlos, bueno, esos son parte importante que permite a las colectividades también ampararse. Pero entonces... Oye, y perdón que te interrumpa, y que lo hace más accesible, ¿no? Porque, es decir, no todo mundo tiene las posibilidades, ¿no? Y no solo económicas, sino de tener a su alcance un abogado para interponer un amparo. Y cuando hablas de juicios colectivos, quiere decir que de alguna manera pues ya te estás quedando dentro de este universo de posibles afectados y ya no tendrías tú que interponer un amparo por tu cuenta, ¿no? Exacto, pero además imagínate que tú eres de una comunidad indígena que no tienes ni siquiera, digamos, la comprensión de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo en el Congreso de la Unión, y de repente hay una norma que te está afectando, y entonces es la comunidad con el que sí, quienes sean de la comunidad que vayan a ampararse, a ti te afecta positivamente. Claro. Pero bueno, eso pues lo están, digamos, encapsulando para que no tenga el mismo efecto. ¿Por qué? Bueno, o mejor, vuelvo al por qué al rato y voy a decirte por qué el amparo, por qué están modificando el amparo. El amparo no necesitaba modificarse. Se tendría que ir adaptando. Mira, hay cosas positivas, como por ejemplo, hacerlo digital, me parece muy bien. Exacto. Tiempo, o sea, digital es que ya no tienes que ir a los juzgados federales a presentar tu amparo, lo puedes hacer vía internet digital. Esa es una gran cosa, correcto. Una gran cosa, que ya se podía de alguna manera, pero tenías que complementar después con las pruebas, etcétera. Ya ni eso, ¿no? Va a ser digital totalmente. Después, la otra que es importante mencionar es que se determinó ya un límite para que se dicten las sentencias, porque pueden pasar, yo tengo revisiones digamos que llevan año y medio y no las acaban de dictar. Ahora habían dicho 60 días y después lo modificaron a 90 días. A mí 90 se me hace un plazo razonable, 60 me parecía un poco angustiado, ¿no? Cuando son amparos muy, muy grandes. Entonces, esas cuestiones están bien. Otra que es importante es cuando se trata de un amparo en un colegiado y hay un voto en contra o un voto particular que le llamamos, ese voto particular tenía que integrarse hoy a la fecha a la sentencia para que pudiera salir publicada. Y entonces el magistrado que hacía ese voto particular podía tardarse lo que fuera porque no tenía ningún límite de tiempo. Y la sentencia, por lo tanto, quedaba en el congelador. Hoy en día, con esta reforma, estoy hablando de lo positivo. Claro. Con esta reforma, el voto particular ya no tiene que integrarse, se tiene que publicar de inmediato. Ya después el magistrado o ministro, también en su caso, que pueden hacer votos particulares, lo publicará posteriormente. Hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Ahora, de acuerdo. ¿Qué viene mal? Bueno, pues primero, el amparo fiscal. Este es uno de las modificaciones más agresivas que existen. Como cualquier procedimiento, el amparo inicia con una demanda, con la autoridad responsable tiene que contestar, o sea, rendir su informe justificado, va corriendo el tiempo, se suspende el acto reclamado, provisional, después viene la audiencia, se suspende en forma definitiva, cuando ya se tienen más elementos, y va llevando una serie viene la audiencia constitucional, etcétera, y después se dicta la resolución. Teníamos una posibilidad de suspender. ¿Qué sucede en los amparos fiscales? Que Hacienda o el SAT se van directamente a las cuentas que tienen las empresas y las personas, que es lo más fácil y entonces te las congela. Pero resulta que están congelando una cuenta de un homónimo, por ejemplo, ¿no? Cosa que puede pasar muy fácil. Pero por supuesto, en este país donde todo el mundo se apellida parecido y los nombres se repiten mucho, pero claro que se puede pasar. Y entonces no hay amparo posible hasta que se resuelva
ya el crédito fiscal en el último momento donde ya van a mandar a remate los bienes. Entonces, eso puede tardar un año, año y medio, 2 meses. Y el homónimo, ¿qué va a hacer con sus cuentas congeladas? Entonces va a presentar un amparo y se lo van a desechar. Entonces se va a tener que esperar hasta el final, y ya en el final le van a decir, uy, lo sentimos, tenías toda la razón, descongelo tus cuentas. Ya no le pagó al Infonavit, a todos sus proveedores, no pagó pensión alimenticia si es que tenía que pagar, porque todas sus cuentas están congeladas. Ese es el tema. Antes tú podías ampararte, garantizar, y ahora no. Ya no puedes más que hasta el último. Ese es uno de los más delicados, ¿no? Entonces, la otra es el amparo, por ejemplo, bueno, las suspensiones. Las suspensiones se están limitando brutalmente, ¿no? La ley señala que en amparos no merece tener suspensiones. ¿Sabes lo que es? La suspensión es provisional. Claro. Hay dos tipos de suspensiones, pero las dos son provisionales, aunque una se llama provisional y la otra definitiva. Eso mientras dura el amparo, ¿no? Claro. Y eso quería ver, es complicadísimo. Pero además eso se presta incluso a abusos. Ahora que hablabas en tema de materia fiscal, ¿cómo prevenir justamente de que no se den abusos? Y quizás sea incluso a lo mejor no intencionados, como bien decías, que tratándose de un homónimo, pues se equivocan a cuál le van a congelar las cuentas, pero también puede ser una ventana como para un abuso malintencionado, ¿no? Sí, desde luego, eso puede ser también hasta una venganza, ¿no? Entonces, en la suspensión, bueno, pues ya no va a proceder, por ejemplo, si yo tengo un restaurante, me quitan el permiso de venta de alcohol, pues eso te baja la mitad la gente, o más de la mitad. Claro. Con lo cual, yo presentaba un amparo, se suspendía, mientras yo podía seguir con mi venta de alcohol, ya no, porque ya no tengo ese permiso, y entonces la ley de amparo lo excluye para ser suspendido. Y pues bueno, todos estos taxis que andaban con amparos, te acordarás, hace muchos años no tenían placas, pero traían su amparo. Bueno, eso ya tampoco va a poder ser, que me parece bien, porque sí había un abuso brutal de los amparos. Los giros negros, está bien, no se pueden amparar, pues, se presume que tienen algún tema de ilegalidad, ¿no? Pero hay otros que no, y hay otros que se les está quitando la posibilidad de poder suspender y continuar trabajando y darle trabajo a la gente que está sí, claro. Claro, porque como tú dices, tratándose, por ejemplo, de un establecimiento, y sobre todo estamos pensando en pequeños y, por ejemplo, medianos empresarios, pues el hecho de que no te den una suspensión y entonces te cierran, digamos, prácticamente el negocio mientras se aclara. Exacto. O se resuelve el amparo, pues ahí sí ya te costó exactamente el negocio, ¿no? Entonces, a lo mejor al final te acaban diciendo, no, pues sí ganó el juicio, o nos equivocamos y no era usted, y pues ya ya el daño es irreparable, ¿no? Sí, o simplemente tienes que seguir pagando la renta porque tienes un contrato por 4 años, cosas así que son terribles, ¿no? Exacto. Pero bueno, otro muy clásico es, van a expropiar mi casa porque cerca o ahí, o qué sé yo, va a pasar un puente o una calle, una carretera. Entonces tú, cuando llega el decreto de expropiación, pues tienes la capacidad de presentar un amparo y decir, porque claro, tiene que prevalecer el interés común, el interés de la sociedad, tiene que ser más alto que el mío. Claro. Entonces, si realmente es el único lugar por donde puede pasar o es el mejor lugar, pues yo ya me amolé, ¿no? Seguramente pues, no voy a ganar. Pero si no, y si va a pasar, o van a hacer un parque público que pueden hacer en otros lados que está vacío, ¿por qué me van a tirar mi casa? Si no hay suspensión, pues ya van a tirar mi casa. Sí. El día que me digan, sabes que tenías razón, pues ya mi casa ya está. Ya no hay casa. Ya no hay casa. Ya no hay todos casa. Los perjuicios que ello conlleva, ¿no? No, entonces, bueno, sí. Eso es muy, muy delicado, de verdad, muy peligroso,
para que además la sociedad se polarice aún todavía más, ¿no? Claro, claro. Entonces, Pienso en casos como tú comentabas, y además tú los llevas mucho, en casos de familiares, por ejemplo, ¿no? En casos civiles, en donde también haya riesgo de situaciones irremediables que envuelven a personas, ¿no? sí, aquí va a quedar muy a criterio del juzgador si procede o no la suspensión en ese tipo de casos. Claro. Y tiene que decirse que si hay una afectación directa, una afectación al interés jurídico, y dices, bueno, son términos como muy en la nebulosa, ¿no? Como que no hay mucha definición de estos términos. Uh-huh. Y ahora digamos, va a ser más complicado. ¿Y qué es lo que va a suceder, Vero? Pues se va a prestar a más corrupción. Claro, porque es más discrecional. Sí, claro, desde luego. Sí, claro. No procede amparo, artículo 28, párrafos 15 y 16 de la Constitución, en temas de radiodifusión, perdón, no procede la suspensión. La suspensión, sí. Radiodifusión y telecomunicaciones y competencia económica. Entonces, ojo, te pueden quitar una concesión y no hay suspensión. Y ya después averiguas, ¿no? Ya después averiguas. Sí, exacto. Sí, no. ¿No? Entonces, sí, eso sí está muy delicado. La más delicada a mí, o la más sensible para mí, es el interés legítimo. Te iba a preguntar por eso, porque eso es lo que se ha escuchado mucho, ¿no? Si se restringe el interés legítimo, sí. Dejarlo así como para tener ese espacio. El interés legítimo es el interés que tenemos todos los ciudadanos, por ejemplo, o muchos ciudadanos, o una comunidad, o una parte, o un sector, las mujeres, por ejemplo, de que no sean reconocidos ciertos derechos o que no se nos violen ciertos derechos comunes. Desafortunadamente, se queda nuevamente al criterio del juez si procede a admitir la suspensión del acto reclamado en este tipo de demandas, porque ya ni siquiera el interés legítimo queda claro que digamos, es el concepto de interés legítimo, que es muy amplio y se tendría que ampliar cada vez más. Lo están restringiendo, como dije hace rato, encapsulando nuevamente para que procedan los menos amparos posibles. Podrán hacerlo y no va a haber manera de que estas colectividades se defiendan de forma colectiva, sino en lo individual. ¿Y qué va a suceder? Que la sentencia solamente puede beneficiar, si dan el amparo, a ese individuo y no a todos los que están en el supuesto. Imagínate. Eso es muy delicado. No, sumamente delicado, y a mí me gustaría terminar preguntándote por otro tema que ha salido mucho, además de lo del interés legítimo, el famoso tema de la retroactividad, que incluso la presidenta salió a decir, a ver, eso ni siquiera yo lo estoy apoyando. ¿Por qué es tan importante que justamente no pase ese transitorio en el cual primero. Exactamente, que son las previsiones que vienen al final de las leyes, por el cual decía que esta ley sí se va a poder aplicar incluso a los casos, ¿no? A los juicios que ya estén en trámite? ¿Por qué es tan importante que eso no suceda? Mira, la retroactividad en materia procesal, es decir, en los juicios, ¿no? Cuando entra una nueva ley procesal, un procedimiento nuevo, los nuevos pasos que les decía hace rato, ¿no? De un juicio que tiene diversos pasos, los que van naciendo, ya se les aplica la nueva ley. Eso es de toda la vida jurisprudencia y no tenemos ningún problema. El tema es que aquí pretendían levantar las suspensiones de los procesos que existen previamente y, por ejemplo, para irnos más lejos, telecomunicaciones, radio, televisión, y el de competencia económica, por decir unos, pero hay muchos más, los restaurantes, los hoteles, los que tienen concesiones de alguna manera, como la del alcohol, y que se las han quitado, que tienen una suspensión. Si entra esta parte de la retroactividad, automáticamente les pueden quitar la suspensión. Y entonces, sí, ya, ¿para qué tienes un amparo si se va a quedar sin materia? Claro. ¿No? Y si el perjuicio y el daño ya son irreversibles. Así es. No, es muy serio, y la verdad es que nos pone exactamente a pensar esto, porque al final todo el mundo puede estar en una situación en la que necesites por alguna razón acudir, ¿no? Y solicitar un amparo, y me parece que
el interés, como decías, de todos, pues debe de pesar más que el interés de unos cuantos. Así es. Gracias, querida Claudia, y pues seguiremos conversando a ver cómo se desarrolla, cómo termina ese proceso legislativo con la reforma interpuesta. A ti, Vero, a tu público, muchas gracias y buenas tardes. Y a ustedes, nuestro público que nos sigue, los invito justamente a que consulten nuestras cuentas en X, antes Twitter. La cuenta de Claudia de Buen es @clausdebuen y la mía @Verónica Ortizó. Ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir todas las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos los miércoles en las plataformas de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.